Viernes, 15 de noviembre de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 2029542. Tipo, jurisprudencia. Suspensión condicional del proceso. Los artículos 191 y 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales son acordes con los principios generales aplicables a los mecanismos alternativos para la solución del procedimiento penal, así como con los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a la reparación del daño. Hechos: una persona fue vinculada a proceso penal por los delitos de lesiones y daño en las cosas culposo. Más adelante, solicitó la suspensión condicional del proceso. El juez de control del conocimiento negó la solicitud con fundamento en los artículos 191 y 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al estimar que el plan de reparación propuesto para su procedencia era insuficiente para cubrir el daño ocasionado a la víctima. Esa determinación se confirmó en segunda instancia. Inconforme, la persona imputada promovió juicio de amparo indirecto y el juez de distrito negó la protección constitucional, ya que reconoció que los mencionados preceptos eran acordes con el derecho fundamental a la reparación del daño y de la presunción de inocencia. La parte quejosa interpuso recurso de revisión y el Tribunal Colegiado del Conocimiento reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico: las porciones normativas, un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño, y un plan de reparación del daño causado por el delito, que respectivamente, establecen los artículos 191 y 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales regulan la figura de la suspensión condicional del proceso, son compatibles con los principios generales aplicables a los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal, así como con los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a la reparación integral del daño, consagrados en los artículos 17, párrafo 5 y 20, apartado B, fracción y apartado C, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: la suspensión condicional del proceso es un mecanismo de solución del conflicto penal cuyo objeto es que el daño ocasionado por el hecho ilícito se repare, prescindiendo de una declaración formal de responsabilidad penal. Asimismo, supone la celebración previa de negociaciones entre quien ostente el carácter de víctima y la persona imputada para alcanzar acuerdos compensatorios que solucionen el conflicto penal, tratando sus consecuencias e implicaciones hacia el futuro. Por tanto, requiere del consentimiento libre y voluntario de quien sea víctima y de la persona que aceptó la existencia del hecho ilícito. Además, es una figura que evita que la persona imputada resienta los efectos negativos de una justicia exclusivamente retributiva e implica la intervención directa del Estado, al ser el que establece el marco legal aplicable para su substanciación, define qué casos pueden ser encausados por este mecanismo y vela por su cabal cumplimiento. Así, los artículos 191 y 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que condicionan la suspensión del proceso a un plan de reparación del daño causado por el delito, son compatibles con el estándar de protección del derecho humano a una reparación del daño en materia penal y son acordes con el principio de presunción de inocencia, aun cuando la persona imputada que se somete a las pautas de la suspensión condicional del proceso asume que se cometió un hecho que la ley señala como delito, porque una vez cumplido el plan de reparación del daño el beneficio inmediato es el sobreseimiento del proceso. Primera Sala. 2 de 4. Registro digital, 2029501. Tipo, aislada. Audiencia inicial. No puede celebrarse por videoconferencia cuando exista orden de aprehensión pendiente de cumplimentarse contra la persona que lo solicita. Hechos: se libró orden de aprehensión contra una persona, quien solicitó a la autoridad judicial que le permitiera ponerse a su disposición de manera virtual y que celebrara la audiencia inicial mediante videoconferencia, lo que no se acordó favorablemente. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la audiencia inicial no puede celebrarse por videoconferencia cuando exista orden de aprehensión pendiente de cumplimentarse contra la persona que lo solicita. Justificación: la orden de aprehensión es una forma de conducción al proceso que exige formalidades específicas, pues una vez cumplida debe llevarse a la persona investigada ante el órgano jurisdiccional para que la Fiscalía le comunique la imputación que existe en su contra, conozca que se le está investigando si no lo sabe y se dé inicio con los actos procesales subsecuentes.
El cumplimiento de ese mandato de captura no permite la utilización de medios electrónicos como la videoconferencia, pues si bien el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales autoriza que durante todo el proceso penal puedan utilizarse en todas las actuaciones para facilitar su operación, también dispone que la videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías, podrán ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales, siempre que se garantice previamente la identidad de los sujetos que intervengan en dicho acto. Cuando la persona investigada no ha comparecido a ningún acto procesal, ni ha garantizado previamente su identidad, en beneficio propio y de las partes, lo que es de especial relevancia, porque pesa en su contra una orden de aprehensión cuyo cumplimiento afecta su libertad personal, para restringirla, aun momentáneamente, el órgano jurisdiccional debe cerciorarse que se trata de la persona contra la cual fue librada, lo que no se garantizaría mediante videoconferencia, además de que por la facilidad de conectarse de manera remota, ni siquiera se tendría certeza del lugar donde se encuentra, que incluso podría ser en el extranjero, tornando ilusoria su puesta a disposición ante el juez de la causa, lo que contravendría el principio de contradicción, al no tener las partes a la vista la identificación física del imputado, ni la posibilidad de debatir sobre su autenticidad o sobre el lugar geográfico desde el cual comparece. Si bien no existe impedimento legal para que se celebre la audiencia inicial por videoconferencia por razones justificadas, ello no es factible en caso de que previamente se hubiere dictado orden de aprehensión, donde la necesidad de cautela ya fue objeto de escrutinio judicial y dicha orden aún no ha sido cumplida, ya que ningún sentido tendría que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la prevea como una restricción válida a la libertad personal, sujeta a tal escrutinio, para que no se ejecute. Adicionalmente, en caso de que durante la audiencia inicial se emitiera vinculación a proceso y, posteriormente, como medida cautelar la prisión preventiva justificada, esta no podría ejecutarse, ni aun concediendo un plazo perentorio e inmediato al imputado, pues nuevamente, de incumplirse o impugnarse, no solo se transgredirían los principios de continuidad y concentración, sino que conllevaría un nuevo dictado de orden de aprehensión o reaprehensión para continuar el proceso, con él consecuente desgaste de recursos públicos. Además, el legislador no autorizó al investigado a solicitar la celebración de la audiencia inicial, ni aun en el supuesto de ponerse voluntariamente a disposición del juzgador, sino solo a la Fiscalía, quien exclusivamente ejerce la acción penal y formula la imputación y, de ser el caso, solicita la vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar respectiva. Finalmente, admitir que pudiera celebrarse la audiencia inicial bajo dicha circunstancia, implicaría que el juez de control no tuviera por cumplida la orden de captura, pues debería ordenar su cancelación ante la comparecencia virtual de la persona quejosa, pese a que carece de facultades legales para hacerlo. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 3 de 4. Registro Digital, 2029531. Tipo, aislada. Prisión preventiva. En el análisis de razonabilidad para determinar si se justifica su prolongación por más de 2 años, debe considerarse la promoción del juicio de amparo como una conducta normal del imputado en ejercicio de su derecho de defensa, a menos que la utilice con la intención de dilatar u obstaculizar su proceso penal. Hechos: en la revisión del amparo indirecto contra la sentencia de apelación que revocó el cese de la prisión preventiva impuesta a la persona quejosa, al haber alcanzado el plazo de 2 años, se señaló como agravio que en el amparo en revisión 315/2021, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los factores a considerar al evaluar la razonabilidad de extender la medida, al determinar que la interposición de los medios de impugnación reconocidos por la legislación es una conducta normal realizada por la parte interesada, se refiere a todos los recursos procedentes, sean ordinarios o extraordinarios, como el juicio de amparo, y no únicamente a los previstos en la legislación adjetiva penal, como erróneamente lo consideró el Tribunal de Alzada. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en el análisis de razonabilidad para determinar si se justifica la prolongación de la prisión preventiva por más de 2 años, debe considerarse la promoción del juicio de amparo como una conducta normal de la persona imputada en ejercicio de su derecho de defensa, a menos que la utilice con la intención de dilatar u obstaculizar su proceso penal. Justificación. Al resolver el amparo en revisión 315/2021,
del que derivó la tesis de jurisprudencia 1A/J 32/2022, 11ª, de rubro, prisión preventiva oficiosa. Procede revisar su duración en el plazo de 2 años, a que se refiere el artículo 20, apartado B, fracción 9, constitucional, y en su caso, determinar si cesa o se prolonga su aplicación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la interposición de los medios de impugnación reconocidos por la legislación es una conducta normal realizada por la parte interesada, es decir, son actuaciones que no deben ser consideradas como una dilación indebida al evaluar la razonabilidad de prolongar la prisión preventiva, esto, en congruencia con el principio pro persona, que exige adoptar una interpretación restringida cuando se limiten o restrinjan derechos humanos, como la libertad. Por tanto, debe considerarse al juicio de amparo como una conducta normal que forma parte integral del derecho de defensa de la persona imputada, de lo contrario, se ampliarían los supuestos en que procede la prolongación de la prisión preventiva y se limitaría injustificadamente su derecho de defensa, lo que se aparta del ejercicio hermenéutico adoptado por el máximo tribunal de justicia del país. Lo anterior no implica desconocer que, en cada caso, deberá razonarse si el mecanismo de control constitucional ha sido utilizado de manera indebida para dilatar el proceso, lo que coincide con los lineamientos establecidos por la referida sala, en cuanto a que la actividad procesal del imputado no debe entorpecer el curso del procedimiento. El uso del amparo contra actos que solamente afectan derechos adjetivos de las partes produce efectos dilatorios que obstaculizan el proceso penal, por tanto, puede ser considerado como una causa que justifique la prolongación de la prisión preventiva, ya que permite evaluar si se ha cumplido un plazo razonable para emitir la sentencia, de manera que resulte necesaria la ampliación de la prisión preventiva o si debe imponerse una medida menos gravosa. Este enfoque garantiza que el uso del amparo no comprometa la eficacia del sistema penal acusatorio y que la extensión de la prisión preventiva se limite a los casos en que resulte necesaria para garantizar la continuidad del proceso, al evitar que la persona imputada se sustraiga de la acción de la justicia, además de proteger la seguridad de la persona víctima, ofendida o testigos y evitar que aquella entorpezca de cualquier modo el procedimiento. Segundo Tribunal Colegiado del 17º Circuito. 4D4. Registro Digital, 2029518. Tipo, jurisprudencia. Impedimento en materia penal. Procede para determinar si los integrantes de un tribunal colegiado de apelación deben conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, cuando anteriormente resolvieron una diversa apelación respecto de etapas previas del mismo procedimiento penal. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la posibilidad de que se susciten conflictos competenciales cuando un tribunal colegiado de apelación se rehúsa a conocer de un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia, porque previamente resolvió otro medio de impugnación derivado de la misma causa penal, criterio funcional, y otro órgano de apelación considera carecer de competencia por razón de territorio. Mientras que uno estimó que existe el conflicto competencial y sostuvo que órgano debía resolver el recurso, el otro estableció que era inexistente, porque el conocimiento de un recurso de apelación previo constituía una causa de impedimento que debía tramitarse por la vía conducente. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es inexistente el conflicto competencial entre un tribunal colegiado de apelación que se rehúsa a conocer de un recurso interpuesto contra una sentencia de primera instancia, advirtiendo que previamente resolvió otro medio de impugnación derivado del mismo procedimiento penal, y otro que considera carecer de competencia por razón de territorio, al tratarse de una causa de impedimento. Justificación. Al resolver el amparo directo en revisión 2904/2020, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el artículo 20, apartado A, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó que el mandato de no contaminación, ahí contenido, es decir, la prohibición a los jueces de conocer de un asunto en audiencia de juicio oral cuando ya hubieren conocido del mismo en una etapa previa, resultaba extensivo a los tribunales de alzada, porque estos también están sujetos al principio de imparcialidad, que permea en el sistema penal acusatorio. De la interpretación sistemática e integral de los artículos 37, fracción 9 y 38 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
respecto a la causa de impedimento para los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento por haber fungido como juez de control en el mismo procedimiento, aplicables por identidad jurídica, en concatenación con los diversos 126, fracción 16, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 57 del Acuerdo General 24/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se concluye que es materia de estudio de un impedimento y no de un conflicto competencial, que los magistrados de un tribunal colegiado de apelación deban conocer de un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia definitiva emitida por un tribunal de enjuiciamiento, si anteriormente resolvieron una diversa apelación de etapas previas a la audiencia de juicio. Conforme a la jurisprudencia PR, PT, CS. J/2P, 11ª, de este Pleno Regional, si dicho impedimento lo plantea un solo integrante del tribunal colegiado de apelación, corresponderá resolverlo al mismo órgano, pero si lo plantean dos o más magistrados, deberá resolverlo un diverso órgano. Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.